Buenos días a todos. ¿Se me oye? ¿Sí? No mucho. ¿Hola? Ahora. Bueno, es un placer para mí también estar aquí hoy. Y yo voy a hablarles sobre un poco una breve introducción al lupus, ¿no? Que muchos de estos conceptos ya los conocerán, pero nos vienen bien recordarlos, ¿no? ¿Y qué es el lupus? Es una enfermedad autoinmune sistémica, crónica, no contagiosa. ¿Y qué significa esto de autoinmune? Realmente el sistema inmune es un complejo sistema que tiene el cuerpo para defenderse ante amenazas externas, ¿no? Como pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos, también pues células tipo cancerosas o atípicas, o también como respuesta a sustancias extrañas, ¿no? Como los alérgenos. Y que este concepto de autoinmunidad pues es esa condición en la que el sistema inmune confunde esas células o tejidos u órganos sanos como si fueran extraños y los ataca. Y esto como consecuencia va a dar lugar a inflamación, daño y a los órganos y tejidos. ¿Y qué es esto de sistémica, no? Es una enfermedad que puede afectar a varios órganos, tejidos o sistemas, ¿no? Y no va a estar solo localizada en un sitio. Y los síntomas de cada paciente pues dependen del sistema u órgano afectado. Y realmente en el lupus decimos que no hay dos pacientes iguales, que es una enfermedad muy heterogénea y que cada paciente puede tener síntomas muy diversos entre sí. Y es una enfermedad crónica. A día de hoy el lupus realmente no tiene cura, pero sí es verdad que tenemos fármacos que nos ayudan a controlar la enfermedad. ¿Y cómo se comporta el lupus? Como saben, es una enfermedad que cursa en forma de brotes. Tenemos momentos en el que hay mayor actividad de la enfermedad y también tendremos momentos donde la enfermedad está más controlada o en remisión. Y realmente el objetivo de los tratamientos es intentar conseguir esa remisión sostenida en el tiempo, que la enfermedad esté lo más dormida posible, aunque no lleguemos a curarla, que a día de hoy no tenemos una curación para esta enfermedad. ¿Y qué otros tipos de lupus existen? Bueno, hablamos de lupus cutáneo cuando el lupus afecta exclusivamente a la piel, ¿no? Hay formas de lupus que solo afectan a la piel y hay muchos tipos de lupus cutáneo. Los más frecuentes son el lupus crónico tipo discoide, como ven en esa foto de ahí, que este suele dejar cicatriz. Y el lupus cutáneo subagudo es la otra foto que tenemos al lado y no suele dejar cicatriz. A veces pueden aparecer también en pacientes con lupus sistémico, con otras afectaciones en otros tejidos u órganos. También existe un tipo de lupus que es el llamado lupus inducido por medicamentos. Realmente hay ciertos medicamentos que pueden inducir lupus, como algunos fármacos antihipertensivos, antiarrítmicos, anticonvulsivos, algunos tratamientos para la tuberculosis y otros fármacos que también utilizamos en enfermedades reumáticas como son los anti-TNF. Produce síntomas muy similares al lupus y normalmente desaparecen al suspender el fármaco y suele ser irreversible. A veces puede tardar hasta semanas o meses en desaparecer completamente los síntomas y generalmente no suele afectar a órganos vitales. Y luego el lupus neonatal, esta es una enfermedad realmente poco común y se produce en recién nacidos de madres que tienen ciertos autoanticuerpos, que son los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Estos anticuerpos son capaces de pasar por la placenta hasta el feto y pueden inducir el lupus neonatal, que generalmente se manifiesta con lesiones cutáneas y suelen desaparecer una vez esos anticuerpos desaparecen del recién nacido a los 6-8 meses. Otros síntomas que hay que vigilar en los pacientes, en las madres que tienen estos anticuerpos, son sobre todo hacer un seguimiento muy estrecho durante el embarazo y hacer un seguimiento del ritmo cardíaco del recién nacido, del feto también durante el embarazo, porque puede dar anomalías en el ritmo cardíaco. Y ahora vamos a hablar un poquito de síntomas de lupus. Realmente, como les decía, pues los síntomas son muy diversos. Esto hace que los pacientes sean muy diferentes entre sí. Y a veces puede suponer un reto diagnóstico porque al inicio pueden ser síntomas inespecíficos, los pacientes pueden ir a diferentes médicos
y a veces puede haber un retraso en el diagnóstico. En cuanto a manifestaciones generales, pues los pacientes con lupus pueden presentar fiebre, cansancio, adenopatías o ganglios. En estos casos siempre es muy importante descartar otras causas, sobre todo infecciones o neoplasias o algún tipo de cáncer. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, estas son las más frecuentes. Hasta el 90% de los pacientes con lupus van a tener manifestaciones articulares. Lo más frecuente son las artralgias inflamatorias, que son dolor articular, aunque también podemos ver formas de artritis franca. Normalmente la artritis en el lupus es no erosiva, es decir, que no produce un daño en el hueso, y también puede afectar a ligamentos y tendones, dando esa forma de artropatía de Yacolt que vemos en la fotografía. Y hay otras formas en las que se puede asemejar a la afectación articular de los pacientes con artritis reumatoide, que estos sí que suelen dejar un daño en el hueso y es lo que llamamos una artritis erosiva. Menos frecuente es la afectación muscular, pueden haber mialgias, que es el dolor muscular, y más raramente miositis, que es una afectación o inflamación del músculo, pero esto es menos frecuente. En cuanto a las manifestaciones cutáneo-mucosas, estas también son bastante frecuentes, hasta el 80% de los pacientes la van a tener en algún momento de la enfermedad, y tampoco vamos a entrar mucho en esto porque creo que también más adelante hay una dermatóloga que va a hablar más específico de ello, pero podemos encontrar algunas lesiones que son más específicas del lupus y otras que llamamos inespecíficas, que pueden aparecer también en otras enfermedades. Suelen ser fotosensibles y por eso es muy importante pues, la fotoprotección. En cuanto a la alopecia, podemos encontrar alopecia difusa, sobre todo asociado a cuando hay mucha actividad de la enfermedad. Esta primera fotografía de una paciente que sí que tenía mucha actividad en muchos órganos y tenía mucha alopecia. En cuanto se controló la enfermedad, pues recuperó el cabello. Y por otro lado tenemos alopecia cicatricial, y esta suele verse en pacientes que tienen lupus discoide que le afectan el cuero cabelludo, y esa sí que luego no recuperan el cabello. Y en cuanto a las aftas, también son bastante frecuentes a nivel de cavidad oral o en la nariz. Por otro lado, la nefritis lúpica, esta es una manifestación importante porque puede llevar a riesgo de enfermedad renal crónica terminal, entonces es importante identificarla. Hay formas que son asintomáticas y el paciente no va a notar nada, y otras formas que dan síntomas a los que hay que estar atentos, como edemas en miembros inferiores, tensión arterial descontrolada, orinas muy espumosas. ¿Y cómo lo detectamos los médicos? Normalmente en las consultas siempre les pedimos analítica con orina, porque en la orina detectamos si hay pérdida de proteínas, sangre en la orina, leucocitos en orina. Siempre hay que descartar otras causas en caso de que esto esté alterado, como una infección, pero cuando sospechemos una afectación renal hay que hacer un estudio de proteinuria, de cuantificación de proteínas, y si está por encima de 0,5 gramos al día, pues hay que hacer una biopsia renal para confirmar el diagnóstico. Es importante hacer la biopsia porque la biopsia nos va a definir el tipo de nefritis y nos va a ayudar a decidir el tipo de tratamiento y conocer el pronóstico de la nefritis. En cuanto a manifestaciones hematológicas de la sangre, esto también es bastante complejo. En resumen, pueden afectarse las tres series: la serie roja, lo que tiene que ver más con las anemias, la serie blanca, los leucocitos, linfocitos o neutrófilos, y las plaquetas. En cuanto a las manifestaciones en la serie roja, lo más frecuente, una causa de anemia en lupus, son las causas habituales, ¿no? Entonces, normalmente el lupus se da más en mujeres en edad fértil, pues tienen reglas abundantes o falta de hierro, una anemia de proceso crónico, es lo primero en lo que tenemos que pensar. Pero después también hay otras causas secundarias al uso de ciertos fármacos o al propio lupus, como una anemia hemolítica autoinmune o microangiopática, que esto sí que requiere un tratamiento más agresivo. Y como decía, también pueden afectarse otras series, como la serie blanca o las plaquetas, y siempre descartar también infecciones o secundario a fármacos. En cuanto a manifestaciones cardiopulmonares, las manifestaciones cardíacas, lo más frecuente es la pericarditis, que es la inflamación de la pleura, del pericardio que recubre al corazón,
que normalmente pues, puede crear pues, líquido, ¿no? Como vemos en esa fotografía, que el corazón se ve aumentado de tamaño. Y en cuanto al aparato respiratorio, también lo más frecuente sería la pleuritis, que es la inflamación de la pleura que rodea a los pulmones, también con generación como de exudado, de líquido, de trasudado. Y en cuanto a manifestaciones neuropsiquiátricas, estas son raras, poco frecuentes, pero sí que suponen un reto diagnóstico porque las pruebas son muy inespecíficas, siempre es importante excluir otras causas como infecciones, fármacos, etc. Y para finalizar, algunos consejos de hábitos saludables que pueden hacer los pacientes para intentar pues, llevar mejor la enfermedad y evitar brotes, ¿vale? Por un lado, el tema de la protección solar, el dejar de fumar y una dieta adecuada y ejercicio. En cuanto a dejar de fumar, esto es muy importante porque en pacientes susceptibles de tener la enfermedad, el fumar puede desarrollar el lupus. También empeora, y esto está muy claro, los síntomas en aquellos pacientes que ya tienen lupus. También se ha visto que reduce la efectividad de los tratamientos y además también hemos visto que produce mayor riesgo de daño, de manifestaciones luego irreversibles, por lo que aquí les dejo un decálogo para dejar de fumar que también está en el manual que tienen, que se ha repartido en las bolsitas. En cuanto a dieta adecuada, realmente no se conoce una dieta específica para el lupus, lo que se ha visto que la dieta estilo mediterránea, incorporando frutas, legumbres, verduras, proteínas de origen marino y vegetal, pues es una buena opción, ¿vale? Y evitar esas sustancias con alto contenido calórico y como saben, como no nos podemos exponer demasiado al sol, pues un aporte adecuado de vitamina D, ya sea con suplementación o con alimentos que contengan vitamina D. Y limitar, como siempre, el consumo de alcohol, sobre todo si estamos tomando ciertos tratamientos que pueden ser hepatotóxicos. Y en cuanto a ejercicio físico, realmente esto nos ayuda a reducir la fatiga. También se ha visto que mejora los síntomas de depresión y aumenta nuestra capacidad física y resistencia, en general mejora la calidad de vida. Realmente el ejercicio no empeora la actividad del lupus, ¿vale? Entonces debemos intentar incorporar el ejercicio en nuestro día a día. Intentar al menos 3-4 veces por semana, que es lo que recomienda la OMS, y es cierto que si durante el brote, pues adaptar un poquito nuestros ejercicios o durante el brote, pues parar nuestra actividad física. Y sobre descanso y sueño, ya me comentaron que ayer se dio una charla que se comentaron estos aspectos, entonces tampoco entrar mucho en ello, pero bueno, pues incorporar rutinas y hábitos para ayudar a descansar, el tema de la higiene digital, quitar pantallas al menos 1 hora antes de irnos a dormir y en cuanto a alimentación, pues comer al menos 2 horas antes de irnos a la cama para luego no tener ahí también digestiones pesadas. Y mis mensajes ya para terminar y llevar a casa. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica crónica, los síntomas son muy diversos y pueden afectarse distintos órganos y sistemas, como hemos visto. Las manifestaciones más frecuentes suelen ser las articulares y las cutáneas y el diagnóstico es cierto que a veces puede ser complejo y puede llevar a un retraso en el diagnóstico y como hábitos saludables intentar pues, evitar el tabaco, protección solar, hacer una dieta adecuada y un ejercicio físico regular. Muchas gracias a todos.